En esta segunda sesión tendremos la participación de los siguientes académicos. En primer lugar, escucharemos a Sergio Caniuqueo, posteriormente a Jacqueline Caniwan y finalmente a José Antonio Flores Farfán. Antes de darle la palabra a Sergio, quisiera hacer una breve presentación. Sergio es historiador y candidato a doctor en el programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Es miembro activo de la comunidad de historia mapuche y ha participado en numerosos proyectos de investigación que están orientados principalmente a la reinterpretación y descolonización del pensamiento a través de un conocimiento crítico y profundo de la historia mapuche, por supuesto. Una de sus principales publicaciones aparece en la obra Escucha Huinca. También tiene varias publicaciones en estas áreas y participa, por supuesto, regularmente en proyectos y coyunturas políticas mapuches. Bueno, a uno como yo voy a hacer una interpretación de este tema, básicamente voy a abordar lo que fue el proceso de dictadura y la emergencia del Mapudungun. Cuando hablo de emergencia, estoy hablando de una situación en la cual hay un giro en la cual el Mapudungun pasa a discutirse en el plano público, aparece de manera muy tímida, pero va ganando fuerza. Y es un poco lo que voy a describir durante mi ponencia, pero voy a partir un poco antes haciendo alguna reflexión en términos globales. Hasta la mitad del siglo XIX, en la mayoría de los países europeos, las lenguas oficiales no eran habladas por todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de Italia, aproximadamente el 70% de las personas no hablaba el italiano que actualmente se conoce. De hecho, si uno retrocede más atrás, nosotros vemos que los sujetos europeos eran sujetos multilingües. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar de quiénes fueron los conquistadores o quiénes fueron los españoles que llegaron a Latinoamérica, eran sujetos que hablaban una cantidad impresionante de dialectos. Si uno se pone a hablar, pensar solamente en lo que fue España, en España se manejaban dialectos incluso desde el italiano. Básicamente, esta hegemonía de las lenguas tiene que ver con el avance, por un lado, de la modernidad, esta idea de modernidad, y básicamente dos aspectos cruciales dentro de ese contexto que fue el Estado y la nación. Entonces, básicamente constituir una comunidad imaginada, como lo señala Anderson, consistía básicamente en construir la hegemonía de una lengua y por otro lado consolidar un aparato administrativo que normara la vida de las personas. Y cuando hablamos de normar la vida de las personas, tenemos que pensar en dos tipos de normativas: las normativas sociales culturales y las normativas jurídicas. Y en ese proceso de normativas sociales culturales y en ese proceso de normativas jurídicas, las lenguas oficiales, que en un primer momento eran lenguas minoritarias, pasaron a ser lenguas hegemónicas. Por lo tanto, el discurso de lo minoritario puede ser sumamente cuestionable cuando hoy en día, por ejemplo, las instituciones supraestatales nos hablan de minorías lingüísticas. Las minorías lingüísticas son construcciones que armaron los estados nacionales. Y bueno, Latinoamérica en ese sentido, al igual y dentro de ese contexto, Chile fue construyendo también normativas en la cual se fue estableciendo, digamos, el castellano como lengua hegemónica. Hasta principios del siglo XX, dentro de esta región era plurilingüe, o sea, multilingüe. Por lo tanto, el avance del monolingüismo es un producto del siglo XX. No es un producto, digamos, de 400 años atrás ni de 500 años atrás, es un proceso del presente. O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, los siglos de larga duración, que es lo que básicamente trabajamos los historiadores, y analizamos las coyunturas, nosotros vemos que dentro de esas coyunturas
básicamente a partir de los gobiernos del Frente Popular van instalando el tema de la educación, y a partir del tema de la educación se va instalando la idea de la valoración del castellano. Durante todo lo que fue la época colonial, el chileno común y corriente del Valle Central hablaba mapudungún e incluso practicaba juegos de origen mapuche como el palín. De hecho, en algunos momentos el palín se intentó, por ejemplo en 1647, el palín se intentó erradicar como juego popular dentro de la población española. Finalmente no siguió jugándose hasta el siglo XIX. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, las crónicas de los viajeros que llegan a Santiago, hay descripciones del juego del palín. Entonces, por lo tanto, esto que nos hacen aparecer como algo que viene desde una larga data, en el fondo es un fenómeno reciente. Ahora, por ejemplo, hay ciertos aspectos que tienen que ver justamente, que han reforzado esta hegemonía, y tiene que ver con el tema de la territorialidad. Los estados necesitan establecer una territorialidad y una lengua que esté acorde a esa territorialidad. Eso fue lo que cristalizó las lenguas, por ejemplo, en Europa. Cuando el factor del territorio se coloca entre medio, digamos, de los sujetos sociales, se producen también resistencias, y muchas de esas resistencias comienzan a establecerse a partir del uso de la lengua. Ahora, en el caso mapuche, nosotros vivimos una independencia o una autonomía territorial por más de 300 años, por lo cual el mapuzungún no se veía amenazado. De hecho, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, por ejemplo, Haberstadt establece que el mapudungún se habla hasta la cuarta región. Por lo tanto, el uso del mapudungún uno lo ve que fluye desde lo que hoy en día llamamos Gulumapu, lo que llamamos Puelmapu, hasta sectores bien al interior de lo que era la Capitanía General de Chile. Cuando entra el Estado chileno, se establece una situación colonial, y esa situación colonial, para poder funcionar, para explicar el dominio y la opresión de un país, en este caso la República Chilena contra el país mapuche, necesita crear ciertas condiciones, y dentro de esas condiciones básicamente es establecer ciertas valoraciones y construir también cierto imaginario. De hecho, ya se había construido un imaginario a partir de los historiadores decimonónicos, principalmente Vicuña Maquena, acerca del mapuche como un sujeto bárbaro, y por lo tanto la lengua, obviamente, de ese sujeto es una lengua bárbara, por lo tanto es una lengua que no es civilizada y obviamente se tiene que erradicar. Ahora, como yo les mencionaba, durante esta primera mitad del siglo, básicamente la población mapuche tiene muy poco acceso a la escuela. Y si uno analiza, hace una encuesta, por ejemplo, en personas entre los 70 o los 80 años, se dará cuenta que el máximo de tiempo que pasó en la escuela fueron 2 años, y de manera episódica. ¿Por qué de manera episódica? Porque habían ciertos momentos donde los niños eran requeridos para cuidar animales, por lo tanto no podían estar todo el año escolar. Por lo tanto, ¿qué es lo que caló más fuerte en los niños en términos de trauma colonial? Fue el racismo que ellos vivían, tanto en la escuela como espacio público, pero también la ciudad. Y ese racismo fue lo que generó una reacción, digamos, de inferioridad que obviamente está en coordinación con esta ideología colonial. Ahora también, ya en la década de los 50, se comienza ya a prohibir el uso del mapudungún, a partir de un decreto que nombra al onqueo en mapuche ayer y hoy.
Lamentablemente no alcancé a traer la cita de Alonqueo para referirme a ese asunto, pero Alonqueo lo cita en este libro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando yo comencé a estudiar el fenómeno de la dictadura? Me di cuenta que a partir de los 70 hay una discusión acerca del Mapuzungún. Una parte de la discusión acá en esta región la está encabezando Alonqueo y en Santiago la está encabezando don José Antileo Reimán. José Antileo Reimán es el papá de Alihuén Antileo, uno de los fundadores de lo que fue la CAM y que también fue militante de la Meli Huichanmapu, para quienes no tengan alguna referencia a él. Y claro, esto incluso sale publicado el 15 de diciembre del 75. Al año siguiente se genera promovido por el Ministerio de Educación, un encuentro de profesores mapuche, y estos profesores mapuche tienen un dato sumamente relevante. El censo de 1975 que hace el gobierno militar arroja que existen 250.000 mapuches en las comunidades. Y obviamente la mayoría de estos profesores son profesores rurales y se dan cuenta que hay una vitalidad lingüística en ese momento. Estos profesores no están pensando en la revitalización lingüística, sino están pensando en la continuidad lingüística. Y estos profesores son los primeros que sacan una propuesta de bilingüismo. Y por otro lado, establecen una propuesta de integración al Estado, pero no de integración a la nación. Y ellos se plantean como sujetos diferenciados, y estas propuestas ellos las están pensando para que a partir de 1976 al 77 se elaboren programas para el trabajo en escuelas rurales. Bien, ¿qué es lo que nos damos cuenta con esta situación colonial? Que hay un mundo a donde existe una autonomía por parte de los mapuches, que es básicamente lo rural, y en el caso de los mapuches en la ciudad hay ciertos espacios laborales y ciertos espacios domésticos donde se sigue usando el mapudungún. Ahora lo que da un giro de pensamiento y que comienza a cuestionar este colonialismo, esto uno lo ubica básicamente en el 78 con dos tipos de discurso. Uno, el discurso que da Vicente Mariqueo en Barbados, en la cual él comienza a hablar de los quinches como fuente de conocimiento. Ahora, en este contexto, Vicente Mariqueo, al igual que otros líderes políticos mapuche, saben de las transformaciones que vienen en torno a la ley, a una nueva ley indígena, que después es lo que se conoce como el decreto 2568, que tiene que ver con la subdivisión de las comunidades. La discusión sobre este decreto comienza en el mismo 73, profundizándose en el 76 y ya estableciéndose totalmente en el 78. Y por otro lado, aparece un libro que se llama Inchetati, que se escribe en Managua, por Fernando Montupil, en la cual comienza a hacer un análisis de cuál había sido el fracaso de la izquierda. Y se da cuenta de que dentro de ese fracaso hay una ausencia de un marco teórico que pueda explicar la situación como minoría nacional de los mapuches. Entonces, por lo tanto, queda un campo abierto hacia una nueva discusión y hacia un nuevo proyecto autonómico. Ahora, este nuevo proyecto autonómico comienza a darse, por un lado, en los sectores que se agrupan primero a los centros culturales, y dentro de esos proyectos dentro de los centros culturales comienzan a organizarse primeramente los jóvenes. Tenemos que recordar que básicamente los
Los militantes más antiguos estaban cercados básicamente por el ojo de la dictadura militar, por lo tanto son los jóvenes los que tienen mayor apertura. A partir del 81, con la formación de ANMAPU, se abre una puerta para la participación cultural. Y esta participación cultural se da en boletines, Huenelfe, Auquinco. Por otro lado, también tenemos dentro del mundo de la derecha o del mundo que trabaja con la dictadura a sujetos como Sergio Liempi Marín, que comienzan a establecer en estos boletines pequeños trozos de enseñanza del mapudungún, muy básico en algunos casos, y también el uso del mapudungún en la esfera radial. Por un lado tenemos a Sergio Liempi Marín con su programa Pelón, y por otro lado tenemos a Rosendo Guanumán, quien transmite desde Alemania vía Radio Moscú, y también utilizando el mapudungún dentro de este espacio. Ahora, hay un corpus bien interesante de trabajo, por ejemplo, este libro de Martina Lonqueo, Instituciones Religiosas del Pueblo Mapuche, que es un libro que trabaja con la lógica de la doble columna, que tiene que ver con una traducción. Bueno, uno puede cuestionar algunas cosas de la traducción. Bueno, yo no soy lingüista, así que no me meto en ese ámbito. Pero hay un juego por mostrar en términos gráficos y en términos estéticos la presencia del mapudungún con la misma fuerza que puede tener la presencia del castellano. Y hay otros intentos, por ejemplo, como la Sociedad Bíblica, que permiten la publicación de estos primeros textos bilingües. Ahora, hay un corpus bastante interesante y dentro de este corpus es gente común y corriente que comienza a explicitar sus experiencias de vida, a contar los epeu que comienzan, que escucharon cuando niños, sus relatos de vida. Y por otro lado tenemos otro grupo de jóvenes, por ejemplo aquí está Pedro Aguilera, un cantautor que es de Alto Biobío, que cuenta experiencias de ese sector. Por otro lado tenemos el grupo de teatro mapuche, que comienza también por ejemplo, el grupo de teatro mapuche, el 82, ya tiene una obra completa en mapudungún. Y de ahí en adelante comienza a expandir el uso del mapudungún dentro de sus obras. De hecho, ellos tienen aproximadamente 28 obras. O sea, estamos hablando que dentro de este periodo de dictadura hay una cantidad pero impresionante de publicaciones, pero también de formas de pensar el mapudungún. A lo mejor en términos muy cotidianos, a lo mejor sin tanto impulso político, pero se está generando este proceso. Ahora también tenemos el tema de los grafemarios. Aquí, si bien hay esta renovación del término mapudungún, y con esto voy terminando, también hay una situación que vive la gente que está queriendo expresarse en mapudungún, que es la situación del informante. Por ejemplo, antes se habló de Adalberto Sala. Hay un grupo de mapuches que trabaja con Adalberto Sala y se establece esta relación también de informante, en la cual el sujeto mapuche solamente logra transmitir, pero no es capaz de reinterpretar su propio relato. Sin embargo, hay intentos de doblegar eso, y por ejemplo, esta historia de Traico es un intento de eso. Esto está bajo la Pontificia Universidad Católica de Villarrica. Entonces, hay una tensión ahí entre querer zafarse también de esa reedición colonial en términos intelectuales, que es pasar del informante a pasar como el sujeto interpretativo de su realidad. Y yo creo que quienes lograron mayormente eso fue la gente del grupo teatro, quienes después fueron los que también formaron parte de lo que fue el Consejo de Todas las Tierras. Bien, esta es un poco la panorámica que les quería mostrar, básicamente para que después la podamos discutir y conversar. Bueno, muchas gracias.